Bienvenidos a esta transmisión. Hoy leyendo el libro del Sefer Yetzirah, quiero compartirles una información, ya que habla del tema de la creación del golem o de animales, entidades sin alma. Por ejemplo, para asociar la idea a los que han estudiado también los libros sumerios, nos damos cuenta que en los libros sumerios menciona que Enki creó a Adán con los genes de diversas especies, ¿cierto? Porque era un experto en genética. Enki creó. Y también a Lilith lo creó, que era la primera mujer de Adán, la raza preadámica. Lo creó. Pero como estaba perfeccionando ese arte Enki en la creación de nuevos seres para mano de obra en la tierra, lo que pasó por alto es que esta raza tenía la telepatía, esa capacidad de comunicarse sin verbalizar. Y no tenían miedo. Lilith no tenía miedo. Esta mujer que fue la anterior de Adán, Lilith, no tenía miedo. No le podían someter, dominarlo. Y también a su generación. Por ello, Enlil, conocido como el Dios de la Biblia o Dios de la Torá, que le conocen muchos Jehová o Yuhebajé, este Dios decidió aniquilarlos, ¿cierto? En el diluvio. Ustedes ya saben esa historia, aniquilarlos en el diluvio. Entonces después viene una creación nueva. Después de aniquilarlos se toman nuevamente los genes y crean a la raza adámica, pero ya desconectado de esa capacidad de telepatía. Solamente le dejaron con 2 genes que corresponden a los 5 sentidos. Ver, oler, palpar, etc. Los 5 sentidos nada más. Limitado lo dejó. Eso fue la creación de este genetista Enki. Ahora, para asociarlo al libro del Sefer Yetzirah, les voy a leer ya, para los que creen en la Biblia y encuentran algo que no tiene fundamento para los que estudian la Torá. Tenemos acá en el libro del Sefer Yetzirah, capítulo 13, el libro de Aryeh Kaplan, ¿ya? Una versión de Aryeh Kaplan. Recuerden que en Sefer Yetzirah hay varios tipos de varios autores, pero uno de los más conocidos es de Aryeh Kaplan. Está en la página 13. En la página 13 menciona que el Sefer Yetzirah propone como evidencia bíblica el versículo: Abraham fue encomendado por Dios que le había dicho a Abraham, y tomó las almas que ellos habían hecho en Harán. Génesis 12:5. Hace alusión a esta parte que yo estoy mencionando, donde según comentaristas, recuerda que dentro del estudio de la Torá hay comentaristas en el Midrash, en el Talmud, etc. Hay comentaristas, hay varias perspectivas, varios enfoques, ¿ya? Uno de los enfoques que dan a conocer es que se asocia a la ciencia genética, donde dice que Abraham usó de los poderes del Sefer Yetzirah. Y cuando hablamos del Sefer Yetzirah, significa libro de la creación, de los poderes de la creación. Utilizó Abraham para crear gente. Cuando dice que tomó gente de Harán, en el Bereshit, Génesis capítulo 12:5, quiere decir que él creó gente, tal como creó Enki, porque ya tenía la ciencia, la capacidad genética que lo había transferido ese conocimiento, en este caso los Anunnakis. Y Abraham ya sabía. Recuerda que hay una parte en los libros sumerios que dice que Abraham vino desde Marte. Era un hombre muy experto en astrología en diversas áreas, en manipulación genética, y había aprendido de ellos. Entonces creó gente, como la historia del golem, creó gente en Harán, y eso fue su ejército, su grupo. Entonces, este sería el ejemplo más antiguo del Sefer Yetzirah. Recuerden que cuando hablo del libro Sefer Yetzirah significa libro de la creación, de los poderes de la creación, para crear un golem. Hay un libro
Y hay muchas informaciones relacionadas al golem. Un rabino judío creó un golem de barro. De barro, se dice literalmente de barro, que creó y le dio un aliento de vida para defender a su pueblo de los ejércitos adversarios. Ya creó un golem. No sé si han leído ustedes esa historia, pero esto se asocia a que, como muchos de ellos mantienen el secreto, no quieren decir toda la verdad. Y lo asocian a la permutación, a los Yehudín, a los 72 nombres de Dios, que solo hablando crean entidades con ese poder de la boca, ¿cierto? De la palabra. Pero hay algo más profundo aquí dentro de los comentaristas que nos dicen que estos maestros o rabinos sabían la ciencia de la genética, eran científicos en esa área, que había sido transferido ese conocimiento desde la época sumeria, trasladado así generación a generación. Entonces ellos crearon el golem. El golem, o esa entidad, que ellos dicen literalmente tomaron el barro y lo crearon, no, fue de genes de diversos animales para mezclar y crear el golem, ¿ya? Hay otra versión de otros comentaristas, dicen que cuando habla que Abraham tomó personas de Harán, dice que él ya había personas ya allí y él les convenció para que ingresen a su religión, a sus creencias, al único Dios, a ese Dios. Pero nosotros sabemos que lo que hemos estudiado profundamente en los libros sumerios, sabemos que quién es el Dios de Abraham. Es Enlil, ¿cierto? El que le ofreció tierra prometida, su descendencia como la arena del mar y riquezas. Él, su Dios, fue Enlil, el Anunnaki. Ahora hay otra parte importante aquí para los que quieren investigar de diferentes fuentes, ¿ya? Que no se quieren quedar nada más con los libros sumerios, sino que también desde la perspectiva del Sefer Yetzirah. Otro importante comentario dice: el segundo lugar donde aparece el uso del Sefer Yetzirah, el poder de la creación, es en una tradición sobre los hijos de Jacob, que afirma que estos lo usaron para crear animales y doncellas. Crearon con ese poder de la genética animales y doncellas, es decir, los hijos de Jacob ya sabían esa técnica de la genética. Otros cabalistas lo asocian, dicen que con la permutación, los Yehudín de la palabra, de los nombres de Dios, de las letras hebreas, crearon. ¿Ya? Solamente de esa manera. Pero acá lo estamos viendo de diferentes enfoques. Y acá dice que en la historia, por ejemplo, cuando la escritura dice que José llevó una mala noticia respecto a sus hermanos, a su padre, que está en Génesis capítulo 37:2, se está refiriendo a esto. No sé si ustedes han leído la historia de José y sus hermanos, porque el hermano siempre les estaba controlando. José les estaba controlando por parte de Jacob. El padre les estaba controlando que si andaban bien o andaban mal. Hasta en las películas sale eso. ¿Ya? Y llegó un momento en que ellos estaban comiendo carne. Sale en el capítulo 37:2, sale que ellos estaban comiendo carne y los observa José a sus hermanos. Y como estaban comiendo carne, pensaba que estaban ingiriendo sangre, porque vieron que era un animal vivo. Pero lo que no sabía José, dice acá en los comentarios, lo que no sabía José es que ese animal había sido creado con el poder de el Sefer Yetzirah, es decir, con la genética, tecnología genética, que habían aprendido desde Enki y Enlil. Ellos crearon, por lo tanto, no tenía que pasar por el proceso de la kasherización de la comida que comen en el mundo judío, kasher, ¿cierto? Que no ingieren sangre, que hay una muerte específica que ellos lo dan. Entonces, por eso le fue a acusar José a su padre y por eso lo odiaban a José. No sé si recuerdan esa historia, lo odiaban a José porque él siempre estaba vigilándoles qué hacían y qué no hacían sus hijos, sus hermanos. Por eso después lo tratan de matar a José y lo llevan a Egipto, etc., ¿no? Es según la versión de la Biblia. Pero indica que, en este caso, no estaban comiendo un animal con sangre vivo, sino que ellos lo habían creado, a este animal. Eso viene a ser la técnica del golem. El golem es una
Puede ser un animal, puede ser un ser similar a un humano, puede ser utilizado para guerra. Imagínense. Y eso habla acá en el Sefer Yetzirah. Aunque los cabalistas, algunos, no todos los cabalistas, recuerden, algunos te van a decir, no, que eso fue creado con el poder de la palabra, con las letras hebreas, que lo fusionó en Yehudín, empezó a permutar, a hacer mantras y creó de la nada un animal, una entidad. Ahora el punto importante, ¿usted por cuál apunta? ¿Qué es lo que cree? Si estos hombres crearon nada más con la palabra una entidad, o utilizaron la técnica de la ciencia genética tal como lo hizo Enki. Recuerda que Enki transfirió ese conocimiento a Abraham y a esa descendencia, porque Enlil era su hermano que le había transferido. Y recuerda que actualmente también hacen esto, la oveja, el tema de los clones, la oveja Dolly, que hace buen tiempo que lo hicieron eso. Y también ahora actualmente, si tú quieres tener un hijo, una mujer quiere tener un hijo, simplemente se va y puede ella buscar el hijo que quiera, ¿cierto? A través de los laboratorios de un gen de un hombre, y puede tener un hijo moreno, rubio, como quiera, con todas las características. Ahí está el tema de los clones, la ciencia genética, pero en aquellos tiempos ya existía esa tecnología, que conocen los Elohim, le conocen como los Elohim, ya existía. Lo importante aquí es aclarar que esa tecnología para el básico que estudia la Biblia, para ellos no existía esa tecnología de los Anunnakis. Para ellos es nuevo esto, recién, porque ellos dicen que la ciencia aumentará. La ciencia no es que esté aumentando. Esto ya hubo hace miles de años atrás. ¿Cierto? Ellos se toman, no, que la ciencia aumentará y que esto será abundante en la tecnología, pero ya había, sino que está saliendo a la luz en los humanos, porque el humano no tenía la capacidad, porque había sido reducido su capacidad. Recuerden que nada más ellos veían con los 5 sentidos, desde que fue muerto desde el tiempo del diluvio, eran una nueva raza desconectada de su capacidad de telepatía, telequinesis, no tenía capacidad de sabiduría enorme como estamos recuperando muchos de nosotros. Entonces, acá es importante el tema del libro del Sefer Yetzirah, que lo pueden asociar como su investigación, que hablan los rabinos, el tema del golem. Lo mismo que sucede con la creación de Adán en el tema de los Anunnakis. ¿Cierto? Eso quería compartir con ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Si en este caso los hermanos de José crearon nada más con la boca, con su capacidad de utilizar los nombres de Dios, crearon las doncellas, porque acá dice literalmente que crearon doncellas ellos, doncellas y animales creaban, o con la tecnología genética, tal como lo hizo Enki. ¿Cuál de ustedes creen que lo haya hecho? Yo puedo decir, sí, que hay gente que son magos que crean realidades, pero mentalmente. Mentalmente pueden crear animales en el mundo de la ilusión, pero ahora que se materialice ese animal, se puede materializar una venganza, sí, con el poder del mentalismo, sí. Por ejemplo, si quieren hacer daño un chamán a otra persona, lo hace daño con el poder del mentalismo, con la palabra, o envía enfermedades, puede mandar microbios, genes, que son metafísicos a otra persona y lo mata el brujo, ¿ya? Porque recuerde que un rabino es similar al poder del brujo. Recuerden que ya los que han estudiado, por ejemplo, la Torá, dice que en este caso Balán equiparaba el poder de Moshe, de Moisés. Equiparaba, eran iguales, eso es lo que han estudiado el Zohar, menciona que eran iguales, porque los dos utilizaban el poder de los sacrificios de animales y también las maldiciones. Recuerden que en el judaísmo están en los rezos las maldiciones. Y también los brujos hacen lo mismo.
por eso tienen el poder, sino que el otro nada más la religión, en este caso judía, es reconocida, para ellos es correcto eso, aunque sabemos que es incorrecto, que no es del verdadero Dios, sino que es una brujería nada más, pero camuflada de algo bueno, camuflada. ¿Ya? Lo importante de ustedes que lleguen a la conclusión cuál es lo que hizo los hijos de los hijos de Jacob. ¿Qué hicieron? Con el poder de la palabra crearon esa doncella y esos animales para comérselo, o crearon a través de la tecnología genética, tal como Enki. Yo apunto más a que ellos ya habían sido transferidos esa sabiduría de Enki y crearon animales, tal como ese rabino del golem. Hay un libro, es importante que lo lean, ese libro de un rabino, donde menciona que creó un golem gigante. Ellos lo dicen como ocultar la información con diferentes fórmulas, con Yehudín, letras hebreas, pero no te cuentan que ellos ya sabían o tenían en su entorno científicos en esa área genética para que creen ese golem o ese monstruo, podemos decir, para defenderlos de sus enemigos. Hay una historia, algunos dicen que fue real, que crearon eso, pero lo que veo que muchos estudiantes de Kabbalah que ven las letras hebreas, 72 nombres de Dios, lo visualizan, hacen rituales, etc. Ellos creen literalmente que con el poder de la palabra crearon José o Abraham, como era astrólogo Abraham, creó nada más con la palabra entidades. Pero acá dan los comentarios los diferentes sabios que hay varias opciones. Pudo que haya sido con el poder de la palabra o también con la ciencia genética, tal como lo hacen actualmente. Así que saludos y agradecido por su tiempo de ustedes. Quería compartirles esto ya que estaba leyendo acá el libro del Sefer Yetzirah, asociándolo a los libros sumerios. Porque recuerde que nosotros tenemos que, los que investigamos, tomarnos de las piezas del rompecabezas, unificando esas piezas para llegar a una verdad más elevada. Así que saludos, hasta la siguiente.